Buenas tardes, estimados autores comerciales de BookNet. Hoy tenemos el nuevo seminario para los autores comerciales con el tema ¿Por qué el departamento de ventas puede rechazar la solicitud de suscripción? Hoy vamos a revisar diferentes casos que pueden influir en la decisión por parte de los moderadores a aceptar su solicitud de suscripción o no, argumentando cada uno de estos puntos. Número 1. Infracción del contrato en el pasado. En caso de tener infracciones del contrato en pasado, el departamento de ventas puede rechazar su solicitud de suscripción en caso de tener actualizaciones poco regulares en el libro en proceso y no tener algún texto de respaldo programado en borrador. Lo mínimo sería 60.000 caracteres en borrador y hasta todo el texto del libro publicado en el borrador. Todos los detalles cada uno de los autores tiene que verificar contactando con el departamento de ventas a través de correspondencia y analizando el ritmo de las actualizaciones en los libros anteriores. El departamento podrá decir la cantidad exacta de los caracteres que el autor debe tener al empezar la suscripción. Tengan en cuenta que las suscripciones se venden mucho mejor que los libros terminados y atraen a nuevo público de pago, por lo que tener la suscripción es crucial para poder desarrollar su cuenta comercial. Pero en caso de que en pasado uno de ustedes ha sido un infractor del contrato, no tiene que preocuparse. Solamente antes de iniciar la publicación de su nuevo libro que quiere vender bajo la suscripción, necesita preparar el texto en el borrador. Así tendrá el respaldo de los capítulos, no va a demorar con las actualizaciones y tendrá su público contento. Actualizaciones poco regulares en el libro en proceso. En caso de tener actualizaciones poco regulares y menos de 60.000 caracteres publicados durante los últimos 30 días, el departamento puede rechazar su solicitud. Es necesario tener mínimo 4 actualizaciones a la semana, pero mejor tener actualizaciones diarias. Siempre indicamos que los autores con ganancias más grandes son los que actualizan sus libros cada día o cada 2 días. Los lectores deben siempre estar enganchados en la trama y seguirla como una serie de Netflix. Pero si el autor actualiza una vez cada 5 días, los lectores se quedan insatisfechos, dejan de leer este libro y empiezan a leer los libros que se actualizan más a menudo. Claro que tal autor no podrá mejorar sus resultados de venta, y si un autor no dispone de tiempo suficiente para realizar actualizaciones constantes, entonces es mejor escribir más que la mitad del libro en borrador y solo después empezar la publicación de su libro a través de la herramienta de programación de los capítulos. Número 3. El autor quiere abrir la segunda suscripción, pero las actualizaciones en la primera suscripción se empeoraron. En caso de que el autor quiere abrir la segunda suscripción y los moderadores notan que el primer libro por suscripción empezó a actualizarse menos regularmente que al principio de su publicación. Muy a menudo vemos que el autor empezó a realizar una actualización a la semana en su primer libro por suscripción y al mismo tiempo actualiza diariamente el nuevo libro para abrir la segunda suscripción. En este caso, le pueden solicitar mejorar las actualizaciones del libro que ya está vendiéndose, porque los lectores que están decepcionados con actualizaciones no le comprarán la segunda suscripción, porque van a pensar que el autor volverá a abandonar el segundo libro también. Número 4. El autor envía la solicitud de suscripción para su libro menos popular. En caso de que el autor dispone de diferentes libros en proceso y envía la solicitud de suscripción para el libro menos popular, nosotros como la empresa literaria estamos interesados en vender los productos de calidad. Por ejemplo, si el autor tiene un libro en proceso con 100 lectores regulares y el segundo libro en proceso con 1.000 lectores regulares, es evidente que como para autor, tanto para la compañía, sería más beneficioso vender el libro con mayores estadísticas, y la razón es muy simple. Si el lector ve en la página de autor un libro de pago poco interesante y un libro gratuito muy interesante, no le comprará su suscripción. Podemos volver a proporcionarles el ejemplo de McDonald's. Si el restaurante propone a sus compradores la hamburguesa gratuita y solamente va a vender la patata frita, que es menos popular,
Entonces el restaurante estará lleno de visitantes, pero la empresa entrará en quiebra y no tendrá ningún beneficio. Lo mismo pasa con sus páginas del autor. Le rogamos no prometer nada a sus lectores, no decir si el libro entrará a suscripción o estará de forma gratuita, porque es mejor siempre decidir qué libro enviar a suscripción analizando las estadísticas. Si usted deja de forma gratuita el libro popular y vende el libro que es poco popular, no tiene que sorprenderse que sus resultados de ventas no son muy buenos. Número 5. La segunda parte de saga no interesante. En caso de que el autor decide enviar la solicitud de suscripción para la segunda parte de su saga, cumple con mínimo de lectores regulares, pero el departamento de ventas ve en las estadísticas que tal libro no va a venderse bien, le pueden rechazar su solicitud. A nadie de los autores le gusta estar obligado por el contrato a actualizar y terminar su libro que nadie quiere comprar. Por esto pasan las infracciones del contrato, y en este caso es mejor concentrarse en el nuevo proyecto, en algún libro nuevo que podría llevarle el beneficio y estará contento de terminarlo. Ejemplo, el autor vendió 500 copias de su primer libro de saga y ya está planeando vender la continuación de esta saga sin analizar las estadísticas para entender cómo se venderá la segunda parte. Nuestro departamento ve que aunque el autor vendió 500 copias, pero este libro terminaron de leer solamente 100 lectores, y este ejemplo es verídico. Esto significa que en la mitad del libro la trama se puso aburrida y los 400 compradores no quedaron satisfechos con el libro, pagaron su dinero pero no lo terminaron de leer. La segunda parte tiene estos 100 lectores regulares, pero según las estadísticas el autor no venderá más de 20-50 copias de su libro. Aparte, será difícil atraer los nuevos lectores hacia la segunda parte de saga porque ellos necesitan primeramente comprar la primera parte de saga para entender la trama. El departamento puede rechazar la solicitud y lo mejor para el autor sería concentrarse para vender algún libro nuevo que realmente puede ser un éxito. Hasta los autores más populares de nuestra plataforma tienen los proyectos más o menos exitosos y es absolutamente normal publicar el libro y después decidir no venderlo y concentrarse en algún proyecto nuevo si quiere desarrollar su cuenta comercial. Punto 6. En caso de que el departamento entiende que el autor tiene mucha prisa en abrir la suscripción y pierde la posibilidad de mejorar sus estadísticas antes de empezar la suscripción. Muchos de los autores cometen el mismo error, que no les favorece el desarrollo de la cuenta comercial, es tener prisa. Constantemente vemos solicitudes de suscripción donde está publicado lo mínimo de 40.000 caracteres y el autor empezó tal libro hace una semana. En caso de abrir la suscripción ahora con estas estadísticas, las ventas no serán muy buenas porque los lectores todavía no se engancharon con la trama del libro. En caso de publicar más capítulos y esperar 1 o 2 semanas más, este libro podría llegar a triplicar la cantidad de sus lectores regulares y el autor obtendría mejores resultados de ventas. El departamento puede rechazar dicha solicitud y aconsejar al autor a abrir la suscripción un poco más tarde. En esta ocasión le pedimos pensar bien en las palabras del departamento de ventas que realmente está interesado en que usted venda mejor su libro, porque en mayoría de los casos, después del rechazo y la solicitud de esperar un poco más, el autor se decepciona y ya después no quiere abrir la suscripción para tal libro, aunque las estadísticas se mejoraron doble o triple. Punto 7. En caso de la saga muy grande. Según las estadísticas, los libros individuales se venden mejor que las continuaciones de sagas. Las continuaciones de sagas leen como máximo 60% de lectores de la parte anterior en caso de que a los lectores les gustó el final de la parte anterior. Si el autor publica 3-5 libros de saga, debe entender que las ventas no serán mejores que en su libro anterior. Y la razón de esto es muy fácil. El autor no podrá atraer a los nuevos lectores hacia la cuarta parte de la saga, por ejemplo. Solamente podrá disponer de los lectores que han leído las primeras 3 partes y tiene sentido hacerlo solamente al tener muy buena cantidad de lectores regulares. Los nuevos lectores deberían primeramente comprar todas las partes anteriores de saga y leerlos para familiarizarse con la trama. Las sagas optimales son máximo 3 libros y en caso de que el autor tiene 500 o más lectores regulares.
Punto 8. El autor no cuida su público y solamente está interesado en su ganancia. En caso de que el departamento de ventas nota que en la última suscripción el autor aprovechó primeras 2 semanas de suscripción para acumular las ventas y después abandonó su libro. Esta estrategia es muy notable no solamente por el departamento, sino por los mismos lectores que quedaron insatisfechos. Tal autor nunca podrá aumentar sus ganancias y desarrollar su cuenta comercial. ¿Qué podríamos aconsejar a nuestros autores comerciales? Convertirse en consumidor, empezar a pensar como un lector comprador y no fallar a su público. Aprender a analizar las estadísticas. Es muy útil saber analizar las estadísticas de sus libros y no tener miedo de no abrir la suscripción en caso de tener estadísticas bajas. Escuchar los consejos del departamento. Estamos interesados en ayudarle a mejorar sus resultados de ventas. Tengan en cuenta que es solamente algunos de los casos. Básicamente, si el autor escucha los consejos del departamento de ventas y sabe analizar el ritmo de desarrollo de su cuenta comercial, entonces cada suscripción de tal autor debe ser mejor que la anterior. Hay muchos autores que no prestan atención en los consejos del departamento. ¿Cuándo es mejor empezar a vender el libro y qué libro es mejor empezar a vender o dejarlo gratuito? Si vemos que a pesar de nuestro esfuerzo de guiar al autor para mejorar sus ventas, este autor siempre decide todo por su propia cuenta, entonces no debe de sorprenderse porque sus ventas están bajando y no puede duplicar sus ganancias. Los resultados que consigues estarán en proporción directa al esfuerzo que aplicas. Gracias por su atención. Cualquier duda siempre estamos dispuestos a despejarla a través de correspondencia, a través de sus cuentas comerciales. Nos vemos pronto. Su equipo de Booknet.